Hola, buen día. Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bueno, habrán visto sus calificaciones. Esos trabajos llevan nada más que aprobado o desaprobado, no llevan nota. Así que ahí a todos les hice algunas correcciones. Todos, absolutamente todos, se equivocaron en el mismo punto, que era ejemplo de acto involuntario. Todos se equivocaron. Y no sé de qué apunte sacaron el ejemplo del conductor comete una imprudencia y choca a alguien, o de la persona que se tropieza y tira a alguien y la lastima, o tira algo y lo rompe. No es ese el caso. Así que les dije también qué artículo tienen que ver. Espero que hayan visto las correcciones y las sugerencias que les hice porque así van a afianzar los conceptos. Así más o menos son los exámenes finales conmigo. Algún concepto, algún que otro concepto, algún artículo que expliquen algo, y sobre todo son cuestiones prácticas, cuestiones de sentido común. De esa manera yo puedo percibir si ustedes entendieron o no entendieron la materia, si saben o no saben. De nada sirve un alumno que repita perfectamente un artículo si es que no lo sabe interpretar, o no lo sabe aplicar, o no lo sabe explicar. Entonces, por eso los exámenes finales conmigo suelen ser muy, muy simples, pero son básicamente de razonamiento. Así que bueno, corrijan esas cuestiones. Van a tener seguramente, antes de que termine la cursada, tendrán 1 o 2 prácticos más, así cortitos como no mucho más que eso. Y dentro de poco ya tienen el segundo parcial, les aviso. O sea, terminaron de salir del primero, pero acuérdense que el 12 de diciembre esto se termina. Ya tengo que tener notas de parciales y de recuperatorio, así que vamos a ir rapidito. Encima yo me había olvidado que ayer era feriado. Y ayer tarde vi que me preguntaron si teníamos clases. Chicos, los feriados nacionales no hay clase de ninguna materia. Son feriados nacionales. Y a veces los feriados que son provinciales, la universidad se adhiere a partir de las 10 de la mañana. Por ejemplo, qué sé yo, el día de San Antonio, que la universidad no tiene, no sé qué tiene que ver con San Antonio, pero bueno, se adhiere a partir de las 10 de la mañana y no hay actividad. Pero los feriados nacionales no hay actividad, por lo tanto, clase no hay. ¿Dónde habíamos quedado? Unidad 6. 666. Punto. Clasificación de obligaciones, ahí andábamos, ¿no? Obligaciones de dar sumas de dinero, ¿puede ser? Sí, punto 3. Sí, profe. Punto 3. No, en Bueno, pago. en pago. Bueno, hablando de pago, mirando, activen sus pantallas, sus cámaras. Activen ya mismo sus cámaras. Ya. Profe, yo no puedo activar mi cámara. Bueno. Bueno. Jacqueline, Mayra. ¿Quiénes fueron las que enviaron a destiempo el trabajo? Sofía Gómez tampoco puede. Leguizamón, ¿puede ser que enviaste tarde tu trabajo? Profe, yo entregué a tiempo y... Sí, ya vi y te califiqué, ¿viste? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Bueno,
Pero a mí me llegó 2 días después a las 1:40 de la mañana llegó tu mail. Pero vos me Sí, sí. te dije no te lo iba a calificar porque lo mandaste fuera de tiempo y me dijiste que lo había subido a la plataforma. Y ahí en la plataforma lo había subido el día del vencimiento a las 8 de la noche, algo así. Así que te salvaste por eso. Sí, profe, Hay gracias. otra de las chicas que presentó el trabajo fuera de tiempo y directamente ni lo leí. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué les pongo yo un plazo? ¿Para qué les pongo un plazo? Por dos cuestiones. Primero, para molestarlos a ustedes, claramente. La idea es que ustedes sufran. Entonces intento por lo menos de esa manera que aunque sea un poquito. La segunda cuestión es que ustedes aprendan. Cuando estudiamos los intervalos del derecho, el tiempo del derecho, habíamos estudiado los plazos, habíamos estudiado cuando vimos, por ejemplo, que las leyes son obligatorias a partir del 8º día de su publicación. Les hice contar cómo se cuentan esos 8 días de la publicación en días hábiles. ¿Qué pasa si cae sábado, pasa el día hábil siguiente? Les hablé del plazo en horas. Entonces, si yo les digo día 20 a las 22 horas, es día 20 a las 22 horas. No hay otra. Entonces ustedes tienen que aprender, porque el día de mañana cuando sean profesionales van a tener que hacer, por ejemplo, un descargo en renta que les vence el día 15 a las 10 de la mañana y no pueden ir a las 10:15, porque se los tienen como no presentados. Se los aceptan, se los reciben, pero después se los rechazan. ¿Entienden? Esa es la importancia del plazo. Para eso les pongo yo los plazos y ustedes tienen que aprender a cumplir los plazos. Bueno, vamos entonces a pago, listo. Activaron sus cámaras, díganme, señores, miren para el frente. Maida Leguizamón, mira para el frente. Díganme el concepto del pago, que repitieron como loro la vez pasada. Es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Me ganaste de mano, porque estuve a punto de decir, el que dice el concepto bien, mirando a la cámara, aprueba el segundo parcial. Me ganaste de mano, a un segundo estuviste. No, no lo alcancé a decir, pero bueno, ya va a haber otra oportunidad. Yo hago siempre estas cosas. A ver, el más vivo se gana el parcial. Pero mira, me ganaste, pero a punto estuve de decirle, no me diste tiempo. Bueno, pero bien, eso es entonces. El pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación. La próxima ya sabe la de obligación, entonces ya. No sé qué te puedo llegar a preguntar, cualquier cosa les puedo preguntar. Bueno, entonces ya tenemos la idea, la noción de lo que es pago. Les había dicho que las obligaciones, no siempre, la forma más común de cumplir una obligación es con el pago, ¿tá? Pero no siempre, no se confundan con esto, no siempre el pago de la obligación consiste en la entrega de dinero, no siempre. El pago entonces es el cumplimiento, ahí lo dice, es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación. Entonces, les había dicho, ¿cómo se cumple, cómo se paga una obligación de dar? Ahí tiene que decir, ¿cómo se paga una obligación de dar? Dando. Dando, y una obligación, dando. La obligación de dar, dando. La obligación de hacer, Haciendo. Y la obligación de no hacer, No haciendo. no haciendo. ¿Está? ¿Bien? Dando, haciendo o no haciendo. Entonces, si yo tengo que dar algo, no siempre tengo que pagar, porque por ahí la obligación es de permuta. Te entrego un celular, me das otro celular. Te entrego una moto, me das 3 bicicletas. ¿Entienden? A veces la obligación es se cumple, digamos, no con la entrega del dinero. Sin embargo, entregar dinero es quizás la manera más común de cumplir las obligaciones. La mayoría de las obligaciones son, si se quiere, de dar sumas de dinero. Bueno, habíamos estudiado la cuestión de dar sumas de dinero, cuando la obligación era de suma de dinero, decía que la obligación era de suma de dinero si se pactaba en la moneda de curso. Pueden desactivar sus cámaras si quieren, para que digan el concepto sin ver nada. Como les quede más cómodo. Pero si ustedes me ven a mí, yo también tendría que verlos a ustedes, che, pues la verdad que poner la cara acá frente es un espanto.
No me voy a acostumbrar nunca a esto. ¿Qué les había dicho? Que las obligaciones de dar sumas de dinero, entonces son aquellas en las que la obligación se cumple dando una moneda de curso legal. Monedas de curso legal. Y que si la obligación fuera pactada en otra moneda, la obligación va a ser tenida como, o considerada como obligación de dar cantidades de cosas. Y que el deudor puede librarse de la obligación entregando el equivalente al valor en la suma de pesos argentinos, o sea, en moneda de curso legal. ¿Está? Les había dado como ejemplo el caso de los inmuebles, que generalmente se pactan en dólares, pero según este artículo, el deudor, o sea, el comprador, puede librarse de la obligación entregando el equivalente en pesos, el equivalente a dólares en pesos, cosa que obviamente el vendedor no va a aceptar. Eso tiene que quedar claramente establecido en la obligación. Habrá algún acreedor que lo acepte, pero la mayoría no va a aceptar esa cuestión. Bueno, vamos entonces, voy a compartir pantalla para seguir con... Entonces en pago, ahí habíamos... Bueno. ¿Estamos? Bueno, habíamos visto entonces el 765, ahora nomás sus códigos. Rendición de cuentas quedamos, profe, ¿no? Le aviso por captura. ¿Tenemos que empezar rendición de cuentas? Ahí quedamos. Ah, bueno. Vimos todo esto, entonces, obligaciones de hacer y de no hacer, vimos también. Vimos los conceptos, sí. Esto vimos. Bueno, sí, vamos a rendición de cuentas. Nosotros habíamos, no sé si les alcancé a decir, que nosotros habíamos visto rendición de cuentas cuando estudiamos ¿qué tema? Tutela y curatela. Tutela y curatela. En la tutela y curatela habíamos visto la rendición de cuentas que tenía que hacer el tutor o el curador. Acá es exactamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia es que no la vamos a hacer ante el tutor o el curador, sino que se puede hacer ante ellos claramente, pero en principio la rendición de cuentas la vamos a hacer frente a cualquier persona interesada en que le rindamos cuenta. Por ejemplo, si yo soy representante de alguien que me ha dado un mandato suficiente para comprar un inmueble o para hacer cualquier tipo de inversión, yo soy la que tiene que rendir cuentas a quien me ha dado el mandato, a quien me dio la administración o la disposición de sus bienes. Puede hacerla el tutor el tutor o el curador respecto del manejo de los bienes de su tutelado o curado, puede hacerlo un administrador, puede hacerlo un representante. Y ustedes que van a ser contadores saben claramente lo que es una cuenta. Ahí dice que es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio. Siempre la rendición de cuentas debe ser de manera documentada. No existe una rendición de cuenta de manera verbal. No basta con que yo levante el teléfono y le diga, mira, gasté tanto en impuestos, gasté tanto en comprar tal cosa, gasté tanto en pagar tal deuda. No sirve. La rendición tiene que hacerse de manera tal que sea fácilmente documentada, que haya un respaldo en papel, si se quiere, de lo que se ha pagado, de lo que se ha cobrado, porque no siempre la rendición de cuentas es para demostrar en qué se gastó, sino también para poder demostrar qué se recibió y qué se tiene. Obviamente que esos documentos tienen que ser documentos oficiales, no basta qué sé yo, por ejemplo, un ticket o una factura conforme a los requerimientos que determina la FIB y que determina la DGR, ¿está? Bueno, no hay más cuestión respecto de esto, con rendición de cuentas fácil. Bueno. Vamos a la extinción de las obligaciones. Hay diferentes maneras
en que las obligaciones pueden extinguirse, en que las obligaciones se acaban. Claramente, la más común es el pago de la obligación, ¿tá? El pago. También hay otras que son, por ejemplo, novación, compensación, remisión de deuda, imposibilidad de pago, confusión, dación en pago, están todas enumeradas en el programa. Pero de todas las maneras de extinción de las obligaciones, el pago es la que resulta más importante y la que más en la que más nos vamos a detener. ¿Qué se necesita cuando hablamos de pago? En primer lugar, necesitamos claramente que haya sujetos. Un sujeto que paga, que se llama solvens, que es una palabra latina, de origen latino. El que paga, que se llama solvens, y la persona que lo recibe, que es el accipiens. Es lo mismo que decir deudor y acreedor, ¿tá? El que hace el pago es el deudor y el que lo recibe es el acreedor. ¿Cuál es el objeto del pago? En principio es lo que se paga, ya sea que resulte ser de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces vamos a pagar una obligación de dar dando, una obligación de hacer haciendo y una obligación de no hacer absteniéndonos o no haciendo. No hay mucho más que eso. Respecto a los requisitos del pago, el pago tiene que tener 4 requisitos esenciales para que sea considerado realmente como un pago. En primer lugar, tiene que tener identidad. Pago, 865. Fíjense. Dice, objeto del pago, el pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. ¿Qué es identidad? Vayan al 868. El Dice, acreedor no está obligado a Ah, sí. recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Ahí está. Entonces, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida. Eso, señores, ¿qué quiere decir lisa y llanamente? Que el acreedor tiene que recibir aquello que se había comprometido, que se había comprometido el deudor a entregarle, y el deudor no tiene ningún derecho a cumplir una prestación distinta a la que había convenido. Si yo me comprometo a entregar 500 pesos, tengo que entregar 500 pesos, no puedo entregar una gallina y 1 kilo de pan, sino que tengo que entregar aquello a lo que me había comprometido. Yo como deudora no puedo elegir otra cosa que no sea aquella a la que me comprometí. Y eso respecto de la identidad. Integridad. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Entonces, el principio es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, a menos que eso derive de la ley o de una disposición convencional entre las partes. ¿Qué es una disposición convencional entre las partes? Es un acuerdo entre las partes, es decir, el pago es único, se hace de una sola vez, a menos que las partes hayan pactado el pago en cuotas o el pago en partes. ¿Tá? Yo compro un celular y puedo, lo normal es que yo vaya y lo pague en una cuota, pero yo puedo acordar con el vendedor en que lo compro y lo financio con una tarjeta de crédito en 10 cuotas, 6 cuotas, 5 cuotas, lo que fuera. ¿Tá? Eso es la integridad del pago. Entonces, no está obligado el acreedor a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Punto. Ahí quédense. Bueno, tiempo del pago. Eso tiene que ver con la puntualidad. Eso es puntualidad del pago. Y localización hace referencia al lugar del pago. Vamos a puntualidad del pago. Vayan al 871.
Si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. Por ejemplo, una obligación de exigibilidad inmediata si ustedes van a un kiosco y compran una gaseosa, listo. Le dan la gaseosa, ahí pagan. No la pagan al mes siguiente, no la pagan a los 15 días, la pagan en el momento. Entonces, si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento de su nacimiento. La obligación nace en el momento en que van al kiosco y compran la gaseosa. Y ahí la cancelan. Ahí reciben la cosa y ahí cancelan. Segundo, si es a plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. ¿Tá? Todas las obligaciones tienen una fecha de vencimiento. Vencen el 5, el 6, el 7, el 20, la fecha que las partes acuerden. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo vence la obligación? El día del vencimiento. Tercero, si el plazo es tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de su obligación, debe cumplirse. El ejemplo de este tipo de plazo es, por ejemplo, el levantamiento de una cosecha. Yo no puedo decir, yo no sé en qué época se cosecha el algodón, pero por ejemplo, supónganse que es en septiembre. Yo no puedo decir que me comprometo a entregar la cosecha de algodón el día 18 de septiembre, porque puede ser que para ese día todavía la cosecha no esté lista, no esté en condiciones de ser levantada. Entonces, el plazo natural, según la naturaleza y circunstancia de la obligación, es que la cosecha se haga en septiembre. Entonces puede ser en cualquier día de septiembre, porque normalmente en ese mes se puede levantar la cosecha de algodón, ¿está? No se puede poner, generalmente no se pone una fecha establecida, porque puede ser que haya que levantarlas antes del 15 o después del 15 de septiembre. Cuarto. Si el plazo es indeterminado en el tiempo que fije el juez a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. Este es el caso en el que la obligación no tiene un plazo, ¿tá? En que las partes no acordaron el vencimiento de la obligación. Es raro que eso suceda. Generalmente las obligaciones tienen plazo. El acreedor necesita saber cuándo va a cobrar y el deudor necesita saber cuándo tiene que pagar. Pero supónganse que las partes omitieron o no supieron o no pudieron ponerse de acuerdo respecto de la fecha del vencimiento de la obligación. Si no lo pueden arreglar posteriormente entre las partes, no queda otra que lo termine resolviendo el juez a través del procedimiento más breve. Bueno, ¿qué sucede con el pago anticipado? El pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuentos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que pagar algo del 1 al 5 de cada mes y lo pago el 3, yo le puedo pedir a mi acreedor, che, te estoy pagando antes, ¿me puedes hacer un descuento? Puedo hacerlo, pero el acreedor no tiene ninguna obligación de hacerme un descuento por el pago anticipado, ¿está? Es si se quiere una liberalidad del acreedor, el acreedor va a decir, bueno, está bien, me estás pagando antes, te hago un pequeño descuento. Pero si no, no. ¿Está? Por más que paguen mucho tiempo antes, no está obligado el acreedor a hacer descuentos. Bueno. Vamos al lugar de pago. Eso era en cuanto a la puntualidad del pago y vamos al último de los requisitos del pago, que es la localización, o sea, el lugar del pago. Si nada se ha indicado, 874, si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. ¿Tá? Si no se estableció nada, entonces el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo en que se realizó la obligación. Si el deudor se muda, o sea, se cambia de domicilio, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. O sea, el acreedor le va a poder pedir que sea el pago en el domicilio nuevo o en el domicilio que tenía anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. ¿Está? Bueno. Y esa regla no se aplica a las siguientes obligaciones. A la de dar cosa cierta. ¿Por qué? En ese caso, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente. Si la cosa está, por ejemplo, si les tengo que, volvamos al ejemplo de la cosecha. Si yo tengo que entregar una cosecha de algodón y la plantación la tengo en qué sé yo, en Belgrano, en el interior de Formosa, ¿cuál va a ser el lugar de... ¿Puedo entregar la cosecha en Buenos Aires? Sí,
se puede hacer, pero lo normal es que en la obligación de dar, la obligación se cumpla en el lugar en donde la cosa se encuentra habitualmente. ¿Tá? Sin embargo, se puede. Acuérdense ustedes que en las obligaciones las partes pueden pactar lo que desean, a menos que claramente esté prohibido o que sea ilegal, a menos que sea ilegal o que esté expresamente prohibido por la ley. Pero de por ahí yo puedo pactar con el comprador que yo levanto la cosecha, yo supónganse que tengo también camiones y llevo la cosecha de algodón hasta Buenos Aires, listo. Esa es una opción. Puede que lo hagamos así, pero lo normal es que si se trata de entrega de cosas, la obligación se cumpla en el lugar en el que la cosa se halla o se encuentra habitualmente. ¿Tá? Ese es el 874. Y segunda, en las obligaciones bilaterales de cumplimiento. No, eso quédense con el primero, no. Ya está. Bueno, respecto del pago, otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que el pago debe ser realizado con persona con capacidad para disponer. Siempre que hablamos de obligaciones tenemos que tener en cuenta la cuestión de la capacidad. Se tiene que ser capaz para pagar como también para recibir el pago. ¿Tá? No puede faltar la cuestión de la capacidad. Bueno, a ver. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Prueba de pago, 894. La carga de la prueba incumbe, o sea, le corresponde en las obligaciones de dar y de hacer sobre quien invoca el pago. Ahí está. En las obligaciones de dar y de hacer a quien invoca el pago. En las obligaciones de no hacer sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. ¿Está? Entonces, ¿quién tiene que probar el pago? Si se trata de una obligación de dar y hacer, a quien invoca el pago, es decir, al que tiene que dar o al que tiene que hacer. Si yo tengo que entregar una bicicleta y me la vienen a reclamar, yo tengo que decir, yo ya te pagué porque yo ya te entregué la bicicleta. Entonces yo tengo que demostrar que entregué la bicicleta. Eso es en las obligaciones de dar. Y en la obligación de hacer también. ¿Tá? Si a mí me contrata para construir un muro, yo tengo que probar el pago demostrando que construí el muro. Y en las obligaciones de no hacer al acreedor que invoca el incumplimiento. Y acá, entonces, en la obligación de no hacer, se invierte, se cambia la prueba. Entonces, acá en las obligaciones de no hacer es el acreedor el que tiene que decir que la otra parte incumplió. ¿Está? Entonces, yo, que por ejemplo soy la dueña volviendo al ejemplo que les había dado la vez pasada del muro, yo, si soy la dueña del muro medianero, tengo que demostrar que la otra parte no cumplió con su obligación de abstención. No cumplió con la obligación de no hacer y ocupó parte de la muralla que es mía. ¿Estamos con eso? ¿Con la prueba del pago? Sí, profe. Bueno. Vamos a imputación del pago. Imputar el pago significa determinar a qué cosa, a qué deuda, a qué cuenta se está realizando un pago. Consiste en determinar a qué deuda se asignará un pago cuando entre un mismo acreedor y deudor existan varias obligaciones y el pago no alcance a cubrirla todas. Ejemplo típico de esto. Ustedes compran algo, compran una cocina en Cetrogar y la pagan en cuotas. Al mes siguiente compran una heladera y la pagan en cuotas. Al mes siguiente o a los 15 días compran un celular y lo pagan en cuotas. Llegado el caso, tienen en un mes el vencimiento de 3 cuotas de 3 cosas distintas. ¿Tá? Entonces ustedes van y pagan. Cuando van y pagan, y esto es un ejemplo que les doy y que tienen que tener en cuenta, cuando van y pagan y les dan el recibo, tómense el tiempo de mirar el recibo que les dan, porque si no, generalmente dice, por ejemplo, el logo de Cetrogar, la fecha, responsable inscripto, qué sé yo, la dirección, qué sé yo, recibí de fulano de tal la suma de 720 pesos, o 1.500 pesos, o lo que fuere. Nada más el sello, la fecha
La firma, listo. Ese es el ticket que les dan. Ustedes miran el ticket y dice 750 pesos. ¿Pero en concepto de qué? ¿Qué es lo que pagaron? ¿Una cuota de la heladera? ¿Una cuota de la cocina? ¿Una cuota del celular? No saben, no saben. ¿Entienden? Entonces lo que tienen que ver generalmente es que haya una imputación del pago. Entonces que diga cuota número 5, celular tanto. O cuota número 6, heladera tanto. ¿Está? Eso es la imputación del pago. La imputación del pago es necesaria cuando entre el mismo deudor y el mismo acreedor hay más de una obligación de pago. ¿Está? Cuando hay más de una, entonces hay que saber a cuál de las deudas se está imputando el pago. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, profe. Bueno. Este es prueba el pago, 8.94. Bueno, ¿cómo van a probar el pago? Por cualquier medio, ¿está? Por cualquier medio que sirva para, dice, el pago puede ser probado por cualquier medio excepto que la estipulación o la ley resulte previsto el empleo de uno determinado o revestir de ciertas formalidades. En principio, entonces, vale un ticket, vale una factura, vale una certificación, vale, qué sé yo, una constancia, cualquier cosa que sirve para determinar el pago. Bueno, después viene nada más importante. Orden, deudor, acreedor, ley. ¿Orden de qué quise poner ahí? A ver dónde estamos en el programa. Imputación de pago, pago por consignación, prueba de pago, imputación de pago. Vamos a ver, no sé qué quise poner ahí. Bueno, ya voy a descubrir. Olvídense de eso de orden que no sé qué, me habrá quedado de otra cosa. Vayan al 900, imputación de pago. ¿Y no será de eso, profe? ¿Qué Porque cosa? lo de orden, porque veo que dice artículo 900, imputación por el deudor, 901, imputación por el acreedor, y el último, el 902, imputación legal. Imputación por la... Ay, sí, qué poder de síntesis que tuve que ni yo entendí lo que hice. Sí. Bueno, entonces, imputación del pago es el orden, ahí está. Deudor, acreedor y ley. Bueno, eso tengo que arreglar porque no están muy claro. A ver, espera, porque quiero ver qué puse en la siguiente, porque si no... está bien. Bueno, vamos a imputación del pago. Imputación por el deudor. Entonces, la imputación del pago puede ser por el deudor, por el acreedor o por la ley. Imputación por el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre, bueno, acá entonces clarito, la imputación por el deudor, ¿está? Entonces el deudor es el que va a decir a qué deuda imputa el pago. Si la obligación para con un solo acreedor tiene por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Es simple el artículo. Entonces, ¿cómo se hace la imputación del pago? Primero la puede hacer el deudor. Entonces, cuando hay varias obligaciones entre deudor y acreedor, es el deudor el que tiene que elegir a cuál de las deudas imputa el pago. Entonces ustedes cuando van a pagar a Cetrogar van a decir, vengo a pagar la cuota de la heladera o vengo a pagar la cuota del celular, ¿está? Entonces ahí es el deudor el que tiene la posibilidad de elegir a qué deuda imputa el pago. El acreedor, si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado para hacerlo en el momento de recibirlo, conforme a estas reglas. Debe imputarlo alguna de las deudas líquidas exigibles. Una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. No den mucha vuelta con esto. Entonces, imputación del pago. Primero es el deudor el que elige a cuál obligación
debe acreditarse el pago. En segundo lugar, si el deudor no hace esa elección, es el acreedor el que tiene que decidir a qué obligación se imputa el pago. Y en tercer lugar, debe ser más fácil, si el deudor o el acreedor no hacen imputación, el pago se lo imputa. En primer término, la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Y en segundo, cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata, es decir, en partes. Entonces, primero, imputa el deudor. Segundo, a falta de elección por parte del deudor, imputa el acreedor. Tercero, si ni el deudor ni el acreedor imputan el pago, es la ley la que va a determinar a qué obligación se imputa el pago. Y en general se tiene que imputar a la obligación más onerosa para el deudor, a la obligación más cara. Entonces, de las tres que teníamos, si ni el deudor ni el acreedor imputó el pago, vamos a ver cuál es la cuota más onerosa, cuál será, la de la heladera, la de la cocina o la del celular. Quiero creer que la de la heladera, ¿está? A menos que se compren un super celular. En ese caso, es la ley la que va a determinar a cuál se imputa el pago. Ahí entendí lo que quise hacer. Bueno, ¿me siguieron o no? Esto es facilísimo. Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Vamos al pago por consignación. (904). El pago por consignación procede cuando el acreedor fue constituido en mora. Segundo, existe incertidumbre sobre la persona del deudor, del acreedor. Tercero, el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. ¿Qué es el pago por consignación? Entonces, el pago por consignación se da cuando suceden determinados hechos que no le son imputables al deudor, de manera tal de que el deudor no pueda pagar. ¿tá? Pero se ven los casos en que el deudor quiere pagar, pero ahí va B, pero se ve impedido de hacerlo porque se presentan circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces, el deudor quiere pagar, pero algo sucede que le imposibilita pagar. Bueno, el pago por consignación se da cuando, primero, el acreedor fue constituido en mora. Cuando nosotros estudiamos mora, hace un tiempito, vimos que había dos tipos de mora, la mora del deudor y la mora del acreedor. De esas dos, la más común claramente era la mora del deudor. La mora del deudor se daba cuando el deudor, por una cuestión voluntaria o involuntaria, no cumplía con la prestación en el tiempo y en la forma convenida. Es decir, por ejemplo, en la obligación de dar, tenía un plazo para hacer tal cosa, tenía un plazo de 15 días para hacer determinada cosa, no cumplía el plazo y no lo hacía, tenía un plazo para pagar una cuota y no lo hacía, o pagaba menos. Entonces, ahí el deudor incurría en mora. También, eso es lo más común, que el deudor incurra en mora, pero excepcionalmente es el acreedor el que puede incurrir en mora. ¿Cuándo? Cuando el acreedor se constituye en mora, cuando el acreedor cae en mora. Primero, cuando el deudor mejor dicho, cuando el deudor quiere pagar o cumplir con su prestación en tiempo y forma y el acreedor se niega a recibir la prestación. ¿Está? Un ejemplo. Viene el deudor a pagarme la cuota número 15 y con eso saltamos una obligación. Viene el deudor el día del vencimiento a pagarme la cuota 15 y me tiene que pagar 500 pesos, viene el día 15 con los 500 pesos. Y yo, que soy acreedora, lo atiendo y le digo, mira, esto no te voy a recibir el pago porque en realidad con la inflación que hubo, estos 500 pesos no me alcanzan, en realidad me debes 1.500, no 500, me debes 1.000 pesos más. Entonces, ahí hay mora del acreedor. ¿Por qué? Porque de manera justificada o injustificada se niega a recibir el pago hecho en tiempo y forma por el deudor. ¿Qué sucede con ella? Ya habíamos visto todo esto. ¿Qué sucedía? A ver, volvamos para atrás. ¿Qué sucedía cuando el deudor cumplía con su obligación en tiempo y forma? ¿Qué sucedía? ¿Se cancelaba la obligación? Se cancelaba la obligación. Deudor que cumple es deudor que se libera, obligación que se cierra, obligación que se termina. Listo, se acabó la historia. Deudor que cumplió,
tiene tiene el derecho de sentirse liberado de la obligación. ¿Está? Entonces, si el acreedor se niega a recibirle, ¿puede el deudor terminar la obligación, sentirse liberado? No. No, no, porque si yo voy con los 500 pesos que era la última cuota que le debía y el acreedor no me lo quiere recibir, yo no puedo volverme con los 500 pesos a mi casa y hacer que no pasó nada. ¿Por qué? Porque la obligación va a seguir abierta, no va a haber ninguna constancia de que yo le pague al acreedor y eso va a ir generando a lo largo del tiempo interés, ¿tá? Que voy a tener que pagar yo como deudora. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué puedo hacer? Hacer el pago por consignación. Si el acreedor se niega a recibirme el pago, yo lo que tengo que hacer es consignar el pago, ¿tá? De alguna manera, para poder liberarme de la obligación, yo tengo que demostrar que quise pagar y que quise terminar con la obligación y que quise cancelarla. Pero si el acreedor no me quiere recibir el pago, ¿qué voy a hacer yo con la plata en la mano? ¿Cómo la voy a consignar? A ver, ¿cómo se les ocurre que puedo llegar a consignar ese dinero? ¿Qué hago yo con esa plata? ¿Se la tiro bajo la puerta al acreedor? No me la quiere recibir en mano y me dice, no, en vez de 500 son 1500. Y no nos ponemos de acuerdo y discutimos, que sé yo, me cierra la puerta en la cara, agarro, me voy, se la paso bajo la puerta, listo, terminó la obligación. ¿Sería válido eso? No, profe. No, hay que ser bastante opa para hacer una cosa así, para pasar el dinero bajo la puerta, porque qué constancia voy a tener yo de que le pasé la plata bajo la puerta. O sea, me quedo sin la plata y sin ninguna constancia de que pagué. O sea, hay que ser sonso, una soncera importante. Entonces, ¿qué hago yo con la plata, señores? Para demostrar, para sacarme la obligación de encima. Porque ¿qué es lo que quiero como deudor? Terminar de pagar y que listo, que se acabe la historia, no le debo más nada a nadie, quedo liberada de la obligación, se acabó la historia. Eso es lo que Un quiero como cheque, una deudora. transacción, profe. ¿Una transacción a quién? ¿Al acreedor? Al acreedor, un cheque o una transacción. No, no me va a recibir el cheque tampoco. Menos, si no me recibió el efectivo, menos me va a recibir un cheque, que donde va a tener que hacer todo un trámite para cobrarlo, le van a hacer algún tipo de descuento, menos me va a recibir el cheque. No, no es por ahí el... Piensen un segundito que les va a salir. Es muy simple. Puedo ir a la casa del vecino y decirle, mira, flaco, vos sabés que tu vecino no me quiere recibir el pago, te dejo 500 pesos, por favor, entregáselo. ¿Podría ser una cosa así? Y no, profe. Y no. Y Pues si no, seguimos siendo... ¿Eh? debe recurrir a la ley, la justicia. Ahí está, señores. Tengo que hacer un depósito judicial, ¿tá? Si el acreedor se niega a recibirme, con razón o sin razón, yo no puedo quedar eternamente prendida a la voluntad del acreedor y seguir enganchada con una obligación que por ahí me lleva 5 años hasta que el tipo decida cobrarme lo que me tiene que cobrar y yo me libere. Y mientras tanto, todo eso va a ir generando unos intereses fenomenales. Entonces, lo que tengo que hacer es consignar. Ahí decía, ¿ustedes están viendo la pantalla que dice pago por consignación? ¿La están viendo? Sí, profe. ¿Están bien? Sí, Bien. profe. Ahí, y bueno, 20 minutos estuve con el ejemplo, ¿eh? Ahí dice consignación judicial. Ahí les dice. Entonces, si el acreedor se niega a recibirme el pago, lo que puedo hacer es consignar judicialmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un escrito simple, lo voy a presentar al juzgado y voy a pedir que se abra una caja, una cuenta, no una caja de ahorro, perdón, una cuenta judicial y ahí voy a consignar judicialmente y le voy a notificar al acreedor para que vaya y retire. Y listo, y yo con eso ya doy por terminada la obligación. ¿Está? Pero no puedo, si el acreedor se niega a recibirme, yo no me puedo quedar con ese dinero porque va a ir generando interés. Entonces, inmediatamente lo que tengo que hacer es consignarlo judicialmente. Hacer un depósito, informarle, señor fulano, tal, la plata está disponible en tal cuenta. Listo, se acabó la historia. Si él cree que yo le sigo debiendo, y tendrá que hacerme un juicio para cobrarme lo que él entiende que yo todavía le debo. ¿Está? 904.
Bueno, el pago por consignación procede cuando el acreedor fue constituido en mora, ahí está, si existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. También puedo hacer la consignación judicial cuando yo tengo dudas respecto de quién es mi acreedor. Juan Gustavo Pérez es mi acreedor o Juan Gonzalo Pérez es mi acreedor. Tengo dudas respecto de quién es mi acreedor, si es uno, si es otro, si tienen el mismo nombre, si son socios, si le debo a este socio, si le debo a aquel. Entonces, cuando tengo dudas respecto de quién es el acreedor, puedo también hacer la consignación judicial. Y tercero, cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable, por una razón de la cual no es responsable. Bueno, en el 910 tienen la consignación extrajudicial. El deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. A tal fin, debe depositar la suma deudada ante un escribano de registro a nombre y disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. Entonces, la consignación judicial es la que hacen en un juzgado y la consignación extrajudicial es la que en vez de hacer en un juzgado, hacen, por ejemplo, en una escribanía. ¿Está? Por la misma razón, el acreedor no se niega a recibir el pago y ustedes quieren liberarse de la obligación, no quieren hacer todo un trámite judicial, qué sé yo, tienen que pagar abogado, abrir una cuenta, todo un trámite, hacen algo más sencillo que es ir a una escribanía y hacer una consignación judicial de pago en una escribanía. ¿Qué requisitos tiene que tener la consignación? Los mismos requisitos del pago. Bueno. No hay nada más de consignación. ¿Alguna duda respecto de esto? No, profe. Bueno. Eso era pago por consignación, acá ven pago por subrogación. ¿Ah? Subrogación 914. Vayan ahí. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Entonces, el pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. ¿Está? Entonces, el pago por subrogación se da cuando un tercero paga la deuda paga la obligación del deudor. Y en ese caso, el que hace el pago asume, digamos, el lugar del acreedor y tiene contra el deudor una acción que se llama acción de recupero o acción de reintegro. Es el que realiza un tercero, no el verdadero deudor. Generalmente ese tercero se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el tercero que realiza a veces el pago? El garante. ¿Mm? Es el tercero que realiza el pago en nombre del deudor. ¿Por qué realiza el pago? Porque el deudor no quiere o no puede pagar. Entonces el que realiza el pago es el que realiza un tercero, no el verdadero deudor. Ese tercero que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor y lo reemplaza en la relación jurídica. Entonces el tercero ocupa después el lugar del acreedor y va a tener contra el deudor esa acción para poder cobrar, porque no es gratuito. O sea, cuando el día de mañana ustedes le digan, me estoy por comprar un celular, y venga su mejor amiga, y venga la madrina de su hijo, y qué sé yo, la vecina de toda la vida, y digo, me estoy por comprar un celular, pero me piden un garante, ¿me puede salir de garante? ¿Qué tienen que decir ustedes? No. Sí, tienen que decir no. Tienen que decir no. ¿Está? Porque ahí es cuando se terminan las amistades, la madrina deja de ir todos los fines, todos los domingos a tomar mate. ¿Por qué? Porque debe 2 cuotas y le da vergüenza, está atrasada, después no va nunca más a tomar mate. Se pudrió la amistad, el madrinazgo, se acabó todo por una deuda. Entonces, señores, cuando les digan, ¿me podés salir de garante? Digan, no, no puedo. Mi profesora hace 20 años me enseñó que tengo que decir que no y yo le hice caso y te digo que no. ¿Está? No sean nunca garantes. ¿Por qué? Porque si el deudor no cumple la obligación, les guste o no les guste,
los cumplidores, quien va a tener que cumplir y saldar la obligación, van a ser ustedes. Más allá que después van a tener contra ese deudor la acción de recupero, van a poder, pero eso significa hacerle un juicio al deudor para que le pague aquello que ustedes tuvieron que pagar porque el acreedor, el deudor no cumplió. Sí, ¿Entendieron? profe, una pregunta. ¿La subrogación puede ser legal o convencional? De las dos maneras. Legal cuando determina la ley y convencional cuando acuerdan las partes. La subrogación legal puede darse respecto de los menores, por ejemplo. ¿Tá? Que ahí el menor no puede realizar ningún tipo de acto, ningún tipo de pago. ¿Por qué? Porque el menor tiene que hacerlo a través de su representante. La ley lo determina. Y convencional cuando las partes acuerdan. Cuando alguien los nombra a ustedes como claramente, y cuando los nombra como garante, tiene que tener la conformidad de ustedes. Pero también pasa, les puedo asegurar que pasa, porque me ha pasado, gente que viene y dice, pero doctora, yo nunca le salí de garante y ahora me están reclamando a mí. ¿Y cómo que no le saliste de garante y te reclaman? Sí, miren, me llegó esta carta de documento, me llegó esto, me llegó aquello. Y resulta ser que por ahí le falsificaron la firma, porque se supone que si van a ser garantes, lo menos que le puede pedir el acreedor es la fotocopia del documento del garante y que el garante vaya y firme de puño y letra y en presencia la garantía. Pero a veces eso no se hace, le fraguan, falsifican una firma y listo, ya está. Así que tengan cuidado con eso. Vamos a esto. Bueno. Legitimación activa. Las personas que pueden pagar en primer lugar, claramente es el deudor. ¿Tá? Es el deudor o un tercero. ¿Pero? En principio es el deudor. Legitimación pasiva. ¿Quiénes pueden recibir el pago? En primer lugar, el acreedor. En segundo lugar, los representantes, ya sean legales o convencionales. ¿Tá? Ya el ejemplo que les di recién. En tercer lugar, sucesionario, que es la persona a la cual el acreedor le ha transmitido los derechos contra el deudor. Yo puedo ser acreedor de alguien y puedo ceder mis derechos creditorios a favor de otra persona. ¿Está? Entonces, yo hoy soy acreedora de Ramiro, pero el día de mañana yo puedo ceder el crédito que tengo contra Ramiro, se lo puedo ceder, por ejemplo, a Maida. ¿Tá? Ella va a pasar a ser acreedora de Ramiro. Ramiro, en vez de pagarme a mí, le va a tener que pagar a Maida porque yo cedí mi crédito. ¿Está? Entonces al cesionario, persona a la cual el acreedor le ha transmitido sus derechos contra el deudor, o al subrogante, que es un tercero que reemplaza al acreedor en la relación obligacional. Y pasa a tener lo que vimos recién, el pago por subrogación, y pasa a tener los derechos, acciones y garantías que el acreedor primitivo tenía contra el deudor. ¿Tá? Acá hay una subrogación del acreedor. Bien. Bueno, ahí tienen el cuadrito de lo que ya vimos, del tiempo de pago. Después lo ven con detenimiento. Le dan los dos casos y las obligaciones de cumplimiento inmediato al mismo momento de hacer la obligación. El ejemplo de ir a comprar una botella de gaseosa, pagan y listo. ¿Tá? Es la obligación de pagar una compraventa al contado. Si se trata de una obligación a plazo, puede ser el plazo determinado e indeterminado. Si el plazo es determinado, el día del vencimiento, y si es indeterminado, el vencimiento del plazo que es fijado por el juez. No hay más que eso. Lugar de pago también es la síntesis de todo lo que vimos. El principio general es el lugar de pago va a ser aquel que determinen las partes, aquel que acuerden las partes. Supletoriamente, o sea, en caso también puede ser en el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación, es decir, el lugar en donde vive el deudor, el domicilio que tiene el deudor, el día en que nace la obligación. Y si es una cosa cierta, donde se encuentra habitualmente. El ejemplo que les di es el de la cosecha. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan entregar la cosa en un lugar distinto. Esto es la generalidad de las veces. Y en obligaciones para ambas partes al mismo tiempo, donde deba cumplirse la obligación principal. Nada más. Efectos del pago.
¿qué efectos va a producir el pago? Esto ya lo vimos. El efecto principal es la extinción del crédito y la liberación del deudor. Obligación que se paga es obligación que se extingue y deudor que queda liberado. ¿Tá? Siempre y cuando la obligación se cumpla en tiempo y forma. Para que haya extinción de la obligación y liberación del deudor, se tiene que haber cumplido en tiempo y forma. Porque si la obligación era de 20, por ejemplo, de 10 cuotas en 10 meses y se pagan esas 10 cuotas en 18 meses, claramente que supónganse que se paga el capital, pero si se pagó la obligación 8 meses, con 8 meses de retardo, esos meses van a generar pago de qué cosa. Interés. Intereses. Ujú. Pago de interés. Bueno, efectos accesorios. Tiene, en primer lugar, efecto de reconocimiento, dice, el pago significa reconocer la existencia y la eficacia de la obligación. Si yo estoy pagando algo, es porque estoy reconociendo una deuda, porque reconozco la existencia de una deuda. Una deuda que puede ser de dar, de ser o de no ser, de lo que fuera. Bueno, y en segundo lugar, entonces tienen efecto principal, extinción y liberación, efectos accesorios, reconocimiento de la deuda y efecto de consolidación. Dice, en los contratos señalados celebrados con seña, en los cuales las partes pueden arrepentirse, el pago implica un principio de ejecución del contrato y las partes ya no pueden arrepentirse. ¿Se acuerdan lo que era una seña? ¿Se acuerdan lo que es una seña? Sí, profe. ¿Qué es? Es una forma de asumir una obligación también, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Dame un ejemplo de seña. Cuando Por ejemplo, cuando me voy a comprar algo que quiero y quiero exactamente esa cosa, se lo puedo señalar al vendedor para que me lo guarde en un determinado tiempo. Sí, claro, exactamente. Esa es la seña. Generalmente se da en la compra de cosas. Por ejemplo, ustedes pasan por, qué sé yo, ven una vidriera, ven un pantalón que les gusta, no tienen todo el dinero, entren, se lo prueban, les queda fantástico el pantalón. ¿Cuánto sale el pantalón? A precio de hoy, que estuve viendo, anduve por la peatonal y mirando, qué sé yo, un jean, ¿cuánto salía? 6.900, oferta, 6.900. Yo entré y le pregunté, escuchame, viene con la persona adentro, le digo, 6.900 pesos un jean, 6.900. Sí, me dijo, bueno, perfecto. 6.900, entonces, supónganse que yo quería ese pantalón. Hago, no me alcanza el dinero y entonces le digo, bueno, te voy a dar una seña. ¿Me tomas la seña? Sí, cómo no. ¿Cuánto te entrego? 500 pesos. ¿Cuánto entregas? 500 pesos. Listo. Entonces me dan un papelito que dice seña, 500 pesos. Saldo, tanto. Y la seña tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Supónganse una semana. Bueno, vence tal día. Entonces yo tengo ese papelito que dice que entregué 500 pesos, me reservan la cosa, la sacan de la vidriera y la guardan, cosa que nadie se la lleve, y yo tengo una semana para integrar el resto del precio. Si pasada la semana yo no integré el precio, pierdo la seña. ¿Tá? No puedo ir al día número 8 y decir, ay, no tengo la plata, listo, perdiste la seña. Chao, ya está. Ahora, si el que se arrepiente en la obligación es el vendedor y vendió el pantalón que yo había señado, lo que tiene que hacer el vendedor es devolverme el doble de la seña. ¿Está? Entonces, el comprador, si no integra el resto y vendió la cosa señada y no me la guardó, lo que tiene que hacer es devolverme a mí el doble de la seña. Yo te dejé 500, me das 1000. Vendiste mi pantalón de 7.000 pesos. ¿Está? Profe, también Bien. se da en el lugar Sí. de
para alquilar un lugar también, en el caso. Sí, también, cuando van a ver, sí, sí, de hecho yo lo hice con el departamento de mi hijo. Y cuando fuimos a ver el departamento, que nos cansamos de ver departamentos, vimos uno que nos gustó, que le gustó a él, y lo señamos, y bueno, hasta que junté los papeles, te piden hasta fe de bautismo para alquilar un departamento acá en Corrientes, eh, yo lo señé y bueno, me guardaron el departamento, digamos. Misma cosa. Bueno, entonces, esos son los efectos del pago. Listo. Vamos a, ya, con esto, ¿qué hora es? Ya terminamos la unidad. Las 9:05. Ay, Dios mío, que no pasa nunca el tiempo. Bueno, ya vimos todo el punto 5, vamos al punto 6, otros medios de extinción. Entonces, otros medios de pago. Compensación, confusión, innovación, dación en pago, renuncia, remisión, imposibilidad de cumplimiento, transacción. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Activen sus cámaras. Vamos a hacer estos ejercicios de memoria. Yo no puedo, profe, estoy en la computadora grande, no tiene cámara. Bueno. Listo. Miren a la cámara. ¿Tres nada más pueden activar sus cámaras? Veo a Ramiro, a Yelén y a Mayra. ¿Nadie más puede activar la cámara? A ver. Ahí está, Georgina. Georgina, ¿cómo es tu segundo nombre? Inesa. Qué lindo nombre, qué lindo nombre. Y qué raro, qué bonito que es. Sí, muy raro. Ujú. Bueno, listo. Ahora, mirando para la cámara, señores, me dicen los otros medios de pago. ¿Cuál es el principal medio de pago? No miren, Javier, estás mirando. Estás mirando, estás leyendo. Mira para adelante. ¿Cuál es el principal medio de pago? Acabamos de verlo. No nos dio tiempo ni de leer, profe. No importa, pero ustedes son inteligentes. ¿Cuál es el principal medio de pago? No está ahí. Acabamos de verlo. ¿Cuál es? El pago. ¿Cuál es el principal medio de pago? El pago. Ese es el más común. ¿Está? El pago. Vamos a los otros medios de pago. Mirando adelante, vamos. Ramiro ya leyó 25 veces, ya me di cuenta, Ramiro, que leíste 25 veces. Arriba, para abajo, abajo, para arriba. Sí, vamos, dale. ¿Alguno? Nómbrenme alguno. Vamos. Compensación. Compensación. ¿Cuál más? Concentración. Remisión. ¿Cuál? ¿Yo ese profe qué es? Fusión. Compensación, confusión, dación en pago, imposibilidad de pago, remisión, novación, y me está faltando uno, transacción. Transacción, 7. De todos esos, ¿cuál es el que ustedes generalmente tienen? A ver si leen y se dan a dar cuenta. ¿De qué tienen de todo esto ustedes? Confusión. Wow. Confusión, exactamente. ¿Qué es lo que tienen que les sobra en esta vida? Confusión, señores. Sepan que la confusión que ustedes tienen es también un medio de pago. Vamos a los otros medios de pago. Compensación, artículo 921. De acá, para cada uno de estos medios de pago, tenemos todo un régimen jurídico. Así como vimos en pago el lugar, el tiempo, el objeto del pago, quiénes pueden pagar, quiénes pueden recibir el pago, el lugar de pago, todas esas cuestiones también están para compensación, confusión, innovación. Pero como es mucho y ustedes no van a ser abogados, señores, sino contadores, nos vamos
a detener nada más que en el concepto de cada cosa. Nada más que eso, no vamos a ver el régimen, nada de eso. Vamos a la compensación, artículo 921. 921. Cuando vayan, porque vayan, que es medio complejo esto. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. ¡Wow! Compensación de la obligación. Para que haya entonces, miren cómo se sintetiza y se explica el artículo. Para que haya compensación de deuda tienen que reunirse en la misma persona la calidad de acreedor y deudor. Reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Cuando en dos personas, no en la misma, cuando en dos personas se reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera sea la causa de esa obligación, y se extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el límite de la menor. Ejemplo, yo le presto a Javier 1.000 pesos. ¿Está? ¿Quién es acreedora? ¿Quién es acreedor y quién es deudor en la obligación? Acreedor sería usted. Sí, y deudor sería Javier. Yo le presté a Javier 1.000 pesos, entonces. Después, Javier me presta a mí 700 pesos. ¿Quién? Ahí se invierte el cargo. Javier pasa a ser acreedor y yo paso a ser deudor. Y va a haber compensación cuando se extinga la obligación hasta el límite de la menor. Entonces, ¿hasta qué límite se va a extinguir la obligación? ¿Hasta los 1.000? Hasta el límite de la menor. Y Javier me prestó después a mí 700, extinguimos la obligación hasta los 700 y va a quedar un saldo de 300. De 300. ¿Para quién? ¿Quién va a ser el acreedor ahí? Usted. Y yo, ¿está? Quedamos extinguidas en 700 pesos y yo voy a seguir siendo acreedora por asumimos la misma figura. Yo primero fui acreedor, pero después terminé siendo deudora después terminé siendo deudora, ¿tá? Y mi deudor terminó siendo mi acreedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos los dos deudas? Vamos a compensar hasta el límite de la menor. Y lo que queda, vamos a ver a quién es el que queda como acreedor, ¿tá? Si la deuda era de 700 pesos, la otra deuda, se pagan esos 700, se compensan esos 700 pesos y yo quedo nada más que como acreedora de Javier en 300 pesos. En segundo lugar, 931, confusión.
La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. ¿Está? Se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. ¿Está? La misma persona pasa a ser acreedor y deudor. Novación, la palabra novación, ¿qué quiere decir novar? Transformar algo en nuevo. La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Entonces, innovación, por ejemplo, cuando yo me comprometo a entregarte una... Listo. Esa es la obligación. Yo te tengo que entregar un celular de determinadas características, pero digamos, en vez de entregarte un celular, te entrego un televisor. ¿Está? Listo. Entonces, es la extinción de la obligación por la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Extinguimos la obligación de entrega del celular y creamos una nueva obligación que consiste en la entrega de otra cosa, de un televisor. ¿Está? Novar es transformar, crear algo nuevo. Dación en pago 942. Cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. Hoy habíamos visto que el deudor tenía la obligación de satisfacer la obligación metida de 500 pesos, te tengo que dar 500 pesos, no te puedo dar, no te puedo dar a la que fue el objeto de la obligación. ¿Está? Pero voluntariamente la tiene que aceptar el acreedor, no tiene que ser una imposición.